Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Volvemos a encontrarnos otro día para estudiar la palabra de Dios. Hoy ya es viernes 25 de febrero. Estamos a 3 días para terminar otro mes y ya entrar en marzo. Y marzo pues ya es el mes de la primavera. Ya el buen tiempo va apuntando por ahí, aunque según los partes meteorológicos, una de estas nuevas manifestaciones meteorológicas, las danas que les llaman, pues una dana nos va a afectar estos días y tendremos temperaturas bajo cero y lluvias y nieve y cosas así. Bueno, es el tiempo, estamos en tiempos revueltos en el clima, con la guerra de Rusia y Ucrania, esa invasión de parte de Rusia en territorio ucraniano, donde ahí los combates se están desarrollando y bueno, y la gente está muriendo. Esa es la tragedia de este mundo, y lo peor es que muchos mueren sin Cristo. Hay imágenes por ahí de creyentes refugiados en el metro cantando alabanzas a Dios. El metro se utiliza como refugio antiaéreo ante las bombas que caen del cielo. Entonces no te olvides de orar por nuestros hermanos que están por allá y por todas las personas, los que no creen, que en este tiempo de tribulación puedan encontrar el camino a la salvación. Y oramos por eso, para que la fe de los hombres no falte y para que los que no conocen a Dios lo conozcan, porque las guerras y las tribulaciones van a venir, es necesario que vengan. Así que tenemos que saber bien por lo que pedimos, por las cosas por las que oramos al Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en este estudio bíblico. Queremos que todo lo que podamos hablar y decir venga realmente de Él, que sea la guía y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por otro día que tú nos permites reunirnos en tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, porque tú ahora quieres hablarnos, tu palabra nos habla, y ahí hay un grupo de tus hijos que se congregan en tu nombre. Nos reunimos alrededor de tu palabra con la intención de escuchar tu voz, de ver qué es lo que nos quieres decir. Así que háblanos, Señor. Necesitamos recibir tu palabra para aprender, para estar alentados, para ser corregidos, para sea lo que sea que tú nos quieras hablar. Estamos dispuestos a recibir tu palabra. Ayúdanos a entender todo, Señor. Llévanos en tu misericordia a recibir lo que viene de ti, aunque no lo merezcamos. Te agradezco por todos mis hermanos que están ahí reunidos en directo o que después lo ven en diferido. Y te ruego una bendición por ellos. Estate tú tratando, Señor, con cada uno. Fortalece y bendice y cuida a nuestros hermanos que sufren en el mundo persecuciones y tribulaciones de todo tipo. Especialmente queremos pedirte por los hermanos en la fe que viven en Ucrania y que están viviendo esta situación tan difícil. Muchos de ellos perderán sus hogares, perderán a seres queridos, y te pedimos que la fe de cada uno de ellos no falte, que se fortalezcan en ti y que sean capaces de mirar más allá de las tribulaciones de este mundo, y que por el testimonio de ellos muchos otros puedan creer y ser salvos. Quedamos en tus manos, Señor, agradecidos y pidiéndote que tú nos dirijas en este tiempo de estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a volver al tema de la hermenéutica bíblica, que ya sabéis que es el arte de interpretar las Sagradas Escrituras. A muchos les puede asustar estudiar hermenéutica, pero vosotros ya estáis familiarizados con el término. Ya algunos sois veteranos desde que comenzamos a ver este tema y lo hacemos desde una forma asequible, aunque utilicemos conceptos técnicos propios de la hermenéutica, pero vamos a la Biblia, vemos ejemplos y así nos enriquecemos, nos llenamos de todo lo que es la Escritura. Y vamos a continuar donde habíamos dejado la semana pasada. Estábamos hablando de la unidad de las Escrituras y de estudiar la Biblia no solo
con la perspectiva de cualquier texto, desde la gramática, contexto histórico, social, considerando todo lo que es normal dentro de lo literal, sino también veíamos que necesitamos estudiar la Escritura desde el punto de vista teológico. Venimos a la Escritura a estudiarla, aplicamos la hermenéutica gramaticalmente, pero también teológicamente. Y antes de que entremos en ese estudio así, solamente mirar un momentito en el chat en directo y los hermanos que han escrito algún saludo. Juan Vázquez fue el primero en saludar. Dios te bendiga, Juan. Ahí Juan nos da abrazos y bendiciones para todos. Yalicatu también nos saluda y dice aleluya. Esa expresión de alabanza y gratitud al Señor. Buenas noches, Yalicatu. No sé si también está Rafa por ahí. Rafa y Yalicatu. Beatriz, buenas tardes, Beatriz. Dios te bendiga. Gracia y paz también para ti. Benito, buenas tardes. Bienvenido. Ana Karina, buenas tardes. Bendiciones. Miguel Torres, bendiciones para ti también y para todos los hermanos de Perú. Luz Bañuelas, buenas tardes. Luz, oramos por todos los hermanos de Ucrania y las personas allí, sí Señor. Muchas bendiciones también para nuestros hermanos en México. Y Dolores también está saludando y transmitiendo bendiciones para todos. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos, los que lo ven en diferido también, un abrazo. Vamos a recordar lo que decíamos el último día para conectar con una nueva enseñanza. Hablábamos de que la Biblia no es un libro cualquiera. No estamos hablando de un libro de religión más, de una serie de escritos que los hombres transmitieron sus filosofías, sus enseñanzas. La Biblia está escrita por hombres, pero es la palabra de Dios. Hay una unidad a través de esos 66 libros que fueron escritos en un periodo de casi 1600 años por 40 autores diferentes y que nos cuenta una historia que abarca un periodo de unos 4000 años. Entonces todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, como dice allí en 2 de Pedro 1:21. No recuerdo si leímos este texto el último día, creo que sí, pero solamente recordarlo. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados es la palabra phero, que significa llevados, conducidos. Estos hombres fueron conducidos, llevados para escribir lo que Dios quería que escribiesen. Y aunque fueron los hombres los que la escribieron, el Señor los llevó, así que el autor principal es el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia está llena de estilos literarios. La diversidad de estilos literarios en la Biblia es muy grande, pero hay una unidad en los conceptos. La unidad de la Biblia es teológica, porque es el Espíritu Santo quien la escribe, es el mismo Dios, es su palabra. Si hubiera sido un libro humano, sería imposible que tuviese esa unidad y esa armonía. 40 autores distintos escribiendo en un vasto de tiempo tan amplio, contándonos una historia tan larga y con temas tan controvertidos como pueden ser todo lo relacionado con lo espiritual, y que no haya contradicciones y que todos estén de acuerdo en un tema, que el centro de todos esos 66 libros sea la misma cuestión, Jesucristo y la salvación del ser humano. Bueno, humanamente una obra así es imposible. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque la unidad de la Biblia es teológica. Dios es el que nos llevó a este mensaje que es la Escritura. Tú puedes ver la Biblia desde dos perspectivas distintas, desde arriba o panorámicamente, vamos a decir transversalmente. Si lo miras desde arriba, pues ves una cosa, una parte. Si la miras transversalmente, verás toda esa panorámica de la Escritura y de cómo ahí se nos explican todos esos temas que estamos diciendo, en los que hay armonía total, hay una unidad total. La exégesis, el estudio
que aplica la hermenéutica, el sacar toda la enseñanza de una forma profunda de la Escritura, la exégesis enfatiza esa diversidad, cómo fue dada esa revelación de parte de Dios. Nosotros nos preguntamos qué dijo el autor, qué entendían los destinatarios cuando se dijo esa palabra. Entonces nosotros buscamos ese significado original del texto con todas las herramientas gramaticales y de hermenéutica que tenemos a nuestro alcance. Pero además lo tratamos de ver toda la perspectiva bíblica de esa forma transversal, verlo de una forma panorámica desde Génesis a Apocalipsis, y debemos añadir esa interpretación teológica para entender realmente el mensaje que la Biblia encierra y que Dios nos quería dar a cada uno de nosotros. Entonces esa unidad bíblica está siempre en este orden. Se estudia y aplicamos la hermenéutica gramaticalmente, históricamente y teológicamente. Y siempre la parte más importante es la teológica, claro. El mensaje de Dios. Siempre nos vamos a preguntar qué es lo que Dios nos quiere decir en este texto. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir? Entonces, si hablamos de la teología, podemos hablar de la teología sistemática, por un lado. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, lo que decíamos, miramos la Biblia transversalmente, panorámicamente, y ahí vamos enlazando un tema con otro. Hay un sistema, hay una forma establecida. Se ha hablado dentro de la teología, algunos teólogos, los padres de la fe y a lo largo de los siglos, hablaban de la analogía de la fe. Y el concepto analogía de la fe nace o surge de un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 6. Estamos estudiando en una serie la epístola a los romanos, no hemos llegado todavía al capítulo 12, estamos justo por ahí por el principio, en el capítulo 3 todavía. Pero en Romanos 12, 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí continúa, cuando dice ahí a la medida de la fe, esa palabra en el griego es analogía. La palabra analogía es una palabra griega que nos ha llegado al castellano ya con un significado para nosotros. Cuando dice ahí, úsese conforme a la analogía de la fe, eso es lo que dice el texto original. Se tradujo en castellano en la palabra medida. Y hablar de la medida de la fe, en el griego de la analogía de la fe, nos habla evidentemente de doctrina. Nos está hablando de la doctrina que tiene que ver con la salvación, con la predicación del Evangelio. Entonces, algunos teólogos establecieron, vamos a decir, este principio teológico al hablar de la analogía de la fe, la medida de la fe, basándose en este texto. La analogía de la fe es la Biblia o está en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Si nosotros situamos este versículo en su contexto y leemos del versículo 3 al 8, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros teniendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ese sería el concepto. Aquí nos está estableciendo, vamos a decir, un credo.
Si tú miras algún credo de las denominaciones evangélicas, el credo bautista, por ejemplo, en el capítulo 1, párrafo 1, la confesión bautista, dice: solo la Escritura es regla de fe y conducta para la Iglesia. ¿Correcto? Entonces hay conceptos en la Biblia que son transversales, se extienden a lo largo de toda la Escritura, atraviesan toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y no son dos historias distintas, no establecemos dogmas de fe. Lo que dice el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo, lo que dice el Nuevo está relacionado con lo que dijo el Antiguo. Esto ya lo hemos estado viendo en estos días atrás. Por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia sobre el dar? Tú dices, quiero saber qué dice la Biblia, qué me enseña la Escritura sobre el dar, el ofrendar, el dar. Bueno, pues solo encontrarás la unidad bíblica al respecto si tú comienzas en Génesis buscando ese tema y recorres toda la Biblia y terminas en Apocalipsis. Entonces, si lo haces así, encontrarás esa unidad bíblica, encontrarás entonces esa analogía, vamos a decir, esa analogía de la fe, no sacándola solo de un texto, haciendo ahí una confesión como un credo. No, la Biblia no se remite a credos. Ahí en un párrafo se enseña una enseñanza y solo está ahí. No, es una enseñanza que se extiende por toda la Biblia. Si tú quieres saber sobre cualquier tema que dice la Biblia, tienes que empezar por Génesis e ir avanzando: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y así recorrer toda hasta Apocalipsis. Y entonces tú vas a encontrar realmente cuál es la enseñanza sobre ese tema que tú querías saber. Tú dices, pero eso tiene mucho trabajo. Claro que sí, de eso se trata. Se requiere gran esfuerzo y dedicación para estudiar. O sea, buscar la unidad temática en la Biblia, eso es la analogía de la fe. Eso es la medida de la fe. No es quedarte solamente con un pasaje donde hay una enseñanza. Las enseñanzas que están en la Biblia ya se dijeron antes, se complementan. Lo que tú lees aquí se complementa con lo que se dijo allá. Y entonces, esa es la labor. Claro, entonces tú dices, ¿y cómo lo hago yo entonces? Por ejemplo, hemos dicho, yo quiero saber el tema del dar, la mayordomía. Y yo te digo, tienes que empezar por Génesis e ir viendo en cada libro lo que dice la Biblia sobre la mayordomía. Y tú dices, ¿qué hago? Entonces me tengo que leer toda la Biblia y... No, hombre, evidentemente tienes herramientas a tu alcance para buscar precisamente ese tema donde aparece a lo largo de toda la Biblia. Y eso no quiere decir de que dices en Génesis aparece el concepto de dar. Sí, claro, allí aparece. Y en Éxodo también. Y en Levítico, sí, la ley, claro. Y en Números y en Deuteronomio, pero después de pronto llegarás a un libro, dices, bueno, aquí no hay una enseñanza así como muy propia sobre este tema. Bueno, no pasa nada. O sea, no quiere decir que en todos los versículos de la Biblia vas a buscar ese tema. Pero sí que hay que hacer esa labor de investigación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Para eso el Señor ha puesto maestros y pastores en la iglesia, para enseñar su palabra al rebaño, a las ovejas. Una de las funciones del pastor de ovejas, del campo me refiero, es alimentar a las ovejas, buscarle los mejores pastos. Entonces, donde tú puedes llegar, tú tienes que tener tu devocional personal con el Señor. Pero Dios nos ha puesto en la iglesia, y en la iglesia Él ha puesto ministerios para que la Biblia se enseñe, para que la Escritura se traiga al conocimiento. Allí en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, hace tiempo en un estudio en hermenéutica lo vimos, porque allí estaba Esdras, estaba Nehemías, y dice que allí se leyó la palabra y se la hizo entender al pueblo. O sea, se predicó la palabra y se les hizo entender, se les explicó de tal manera que la entendiesen. El apóstol Pablo iba por todos los lugares predicando la palabra, enseñándola.
Nosotros todos los días por la tarde, a una hora determinada, nos sentamos y dedicamos una hora y poquito a estudiar la Biblia. Y lo hacemos de esta forma, sistemáticamente. Tomamos un tema y lo desarrollamos dentro de la amplitud de toda la Escritura. Estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Dice, bueno, pero Romanos nos quedamos en Romanos. No, vemos lo que dice toda la Biblia de los temas que Romanos habla. Ayer, por ejemplo, al estudiar Romanos, nos paramos en la palabra redención y fuimos a leer en Levítico lo que allí se decía y en Éxodo lo que decía acerca de redimir, y estuvimos ahí recorriendo la Biblia. Eso es estudiar la Biblia de una forma, una teología sistemática. Eso es lo que es la analogía de la fe. En eso se fundamenta, porque encontrarás que algunos sectores de los teólogos, de la teología, te hablan de la analogía de la fe así, mencionando dogmas, mencionando credos, cosas específicas, pero un credo te puede hacer perder de vista esa analogía en la Escritura, esa perspectiva transversal de recorrer toda la Biblia para sacar las enseñanzas. Entonces, hermano, interpreta la Biblia teológicamente. Al decir interpreta la Biblia teológicamente, me gustaría resaltar dos conceptos dentro de la hermenéutica y de esa teología. Uno es el preconcepto doctrinal y el otro es el prejuicio doctrinal. ¿Qué es el preconcepto doctrinal y el prejuicio doctrinal? El preconcepto doctrinal es una idea inicial, o sea, tener un preconcepto es una idea inicial que tenemos que tener para poder ejercer a partir de ahí una investigación, un estudio, desarrollar un pensamiento. Si tú no tienes una idea inicial, si no tienes un preconcepto inicial, en este caso un preconcepto doctrinal, no es posible ejercer el pensamiento. Sin tener ese preconcepto doctrinal no puedes ejercer hermenéutica. Necesitas partir de algo. Por ejemplo, un preconcepto doctrinal, la salvación. ¿Para quién es? ¿Quién se salva? ¿Quién puede salvarse? ¿Quién no se salva? ¿Quién se condena? Entonces tú tienes ahí un preconcepto doctrinal. Tú ya tienes ese preconcepto, la salvación. Y a partir de ahí, entonces tú entras en la Escritura. Toda la Escritura es inspiración divina. La Biblia es la verdad absoluta. Entonces esos son preconceptos también doctrinales. La Biblia, ese es un preconcepto doctrinal. Toda la Escritura es la verdad. Toda la Escritura es de inspiración divina. Entonces tú vienes con un preconcepto a la Biblia para que la Biblia te hable. Cada vez que te acerques a un texto, trátalo como si fuera un nuevo amigo, como si nunca hubieses leído ese texto, es lo que quiero decir. ¿Por qué digo eso? Porque el prejuicio doctrinal, como dice ya la palabra prejuicio, es una idea bien arraigada en nuestras mentes, que no nos deja ver el texto bíblico en su propio contexto, que ya condiciona lo que yo estoy viendo al leer ese versículo. O sea, son lo que hemos dicho a veces, esa ilustración de son las lentes que tú te pones. Según tú te pones unas lentes, unas gafas de un color, lo ves todo de ese color. Si yo me pongo unas gafas con los cristales azules, lo veo todo azul. Si me las pongo con unos cristales amarillos, lo veo todo amarillo. Entonces, el preconcepto doctrinal es eso. Tú vienes al texto con una idea ya preconcebida. Entonces estás condicionado ya. Tú lees un versículo en el cual tú ya sacaste una enseñanza, o tú ya crees saber lo que dice ese versículo, y entonces lees el texto con un condicionante. Dentro del mundo evangélico, aunque tú no seas consciente, casi todas las iglesias se mueven dentro de esos prejuicios doctrinales. Si hablamos de las corrientes teológicas calvinistas, herminianos, luteranos, conservadores o liberales, o
tú dices, no, pero yo no sigo esas cosas de los calvinistas y corrientes teológicas. A lo mejor no lo sabes, pero sí. O sea, cada uno tiene un prejuicio. Si tú estás en una iglesia de un corte carismático pentecostal, tú aceptas todo lo que son los dones del Espíritu, el hablar en las lenguas, la profecía, esto, lo otro, se buscan los milagros, se hace esto, aquello, lo otro, y sin darte cuenta se le resta importancia al estudio de la Biblia. Como dice la palabra carismático, todo se atribuye al carisma del Espíritu Santo y se le resta importancia a la teología, al estudio, a profundizar ahí. Si te vas al otro extremo, pues la influencia quizás es esa. Se niega o se tapa la actividad del Espíritu Santo y todo se centra en la mente, en el estudio, en la letra. Unos dicen, nosotros hacemos la alabanza de esta forma, otros la hacen de otra manera. Y todo eso son influencias teológicas, de corrientes teológicas que impregnan nuestra vida espiritual dentro de las iglesias. Y como os dije antes, tenemos que tener una mente mucho más abierta para recibir lo que la Escritura nos dice sin que estemos condicionados según lo que ya nosotros tenemos en nuestra mente. Se nos mete un tema en la cabeza y lo ves en cada texto. Si tu enfoque es conservador o es liberal, si es de la prosperidad o es de... Según lo que tú tienes dentro, cuando lees los versículos bíblicos, ves el tema que tienes en tu mente en todas partes. Y eso es un problema, porque no estás escuchando y recibiendo la palabra del Señor. Estás viniendo a la Biblia, pero ya con condiciones. Por eso os decía que cada vez que te acerques a un texto, trátalo como si fuera la primera vez que lo lees. Haz un esfuerzo, pruébalo, verás cómo te sorprende. Intenta vaciar tu mente sobre este versículo que lo leí ya 1000 veces. Intenta leerlo como desde otro punto de vista, sin que nada te condicione, y verás cómo te sorprenderás. Verás cómo la palabra de Dios te habla de una forma distinta. El preconcepto doctrinal es necesario. Tú ya vienes con algo preconcebido. Pueden ser preconceptos equivocados, No estamos diciendo que todos los preconceptos ya son positivos. Evidentemente ahí es donde tú te tienes que forzar y entrar dentro de la necesidad de tener el preconcepto correcto. Decir un preconcepto, toda la escritura es de inspiración divina, eso es un preconcepto. La Biblia es la verdad absoluta, eso es un preconcepto. Solo hay salvación en Jesucristo, eso es un preconcepto. Entonces tú tienes que venir a la Biblia con esos preconceptos doctrinales y tienes que librarte de los prejuicios doctrinales. No es que yo lo aprendí así, en mi iglesia siempre se enseñó de esta forma, en este versículo a mí me lo enseñaron de esta manera. Ven a la Biblia con una mente renovada, abierta a recibir lo que el Señor te quiere decir. Entonces, si hablamos de unidad bíblica, no quiere decir que uniformidad en la revelación nos limita a ver solo hay una parte. La Biblia es muy grande y muy rica. Reconocemos lo que en teología se llama revelación progresiva. ¿Qué quiere decir revelación progresiva? Bueno, que los conceptos teológicos van creciendo en la medida que la historia bíblica se va desarrollando. Por ejemplo, tú y yo sabemos mucho más acerca del Mesías de lo que sabía Moisés. Y Moisés tuvo revelaciones muy grandes acerca del Mesías. Él hablaba de la roca que le seguía. Él hablaba de la roca como Jehová. La roca, dice Jehová mi Salvador, y se refiere a la roca como Dios. Eso es una revelación acerca del Mesías. Pero Moisés está en un punto histórico muy lejano. Desde Moisés se cumplieron muchas cosas, aparecieron nuevas enseñanzas, vino el cumplimiento de los tiempos y Jesucristo se hizo hombre, vivió como hombre, predicó acerca del reino de los cielos,
murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, se dio comienzo a la Iglesia. Entonces nosotros sabemos mucho más de de Jesucristo, del Mesías, que el propio Moisés. Eso es revelación progresiva, hablando de la unidad bíblica, de la teología bíblica, revelación progresiva. Nosotros hemos estudiado varias veces el libro de Apocalipsis. Creo que cualquier mes de estos tendremos que volver a empezar a estudiar Apocalipsis. Todo lo que es el tema escatológico va cambiando, se va viendo desde un punto de vista distinto, porque el mundo a nuestro alrededor cambia. Las cosas van evolucionando, van cambiando, aparecen cosas que antes no estaban, y eso te ayuda a ver la profecía de una manera distinta. Cuando nuestros antepasados, por ejemplo en los tiempos de Lutero, estudiar Apocalipsis en una gran parte era un gran misterio. Lutero llegó a plantearse de que quizás el libro de Apocalipsis no debería estar en la Biblia. En los tiempos de Lutero, con la Reforma, ahí es cuando se establece el canon como lo tenemos en nuestras Biblias evangélicas, se deja fuera en un principio estaban los libros que se denominan, espérate que ahora no me sale la palabra, los que no son inspirados. Los libros, están los canónicos, que son los inspirados, y los apócrifos. No me salía ahora la palabra apócrifo. Entonces llega un momento en el que se decide sacar los libros apócrifos, que en las Biblias católicas siguen estando, y ellos se plantearon si Apocalipsis tenía que estar o no tenía que estar en la Biblia. Finalmente, como es el Espíritu Santo quien guió a todos estos hombres para que estableciesen que el canon se formaba con estos libros, Apocalipsis tenía que estar, porque es un libro inspirado. Pero ¿por qué entonces no se entendía y hoy sí que se entiende, o se entiende más de lo que se entendía entonces? Bueno, por esa revelación progresiva que hay en cuanto al estudio de la Biblia, y Apocalipsis es el último libro, así que es el más difícil de entender, porque está condicionado a un tiempo determinado. Es un mensaje más directo para la Iglesia, porque ahí el Señor le dijo a Juan, escribe a la Iglesia que está, y es un mensaje para la Iglesia en ese tiempo. ¿Por qué los cristianos guardamos el domingo en lugar del sábado? Revelación progresiva. Durante mucho tiempo el Sabbat era el día de reposo, era el último día de la semana, el séptimo día, y como Dios dijo, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, pues ahí quedó establecido el sábado. Pero en la revelación progresiva, los creyentes, al contemplar desde la perspectiva cristiana la fe en Cristo, Cristo muere pero resucita un día domingo. Entonces el día domingo se convierte en el día de victoria para los cristianos, el día que resucitó Cristo, y al final pues el calendario se adaptó al cristianismo, y ahora el último día de la semana, el séptimo, es el domingo. Seguimos obedeciendo el mandato divino. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Obedecemos igualmente, guardamos el día de reposo, llámale sábado, llámale domingo. De hecho, en Occidente guardamos los dos, sábado y domingo. Y estaba escuchando las noticias estos días atrás, a muchos os va a gustar mucho esta noticia si no la escuchasteis en la prensa o en televisión. Dijeron que se está planteando, ya en algunos países se hace, no sé si por algún país nórdico, en Suecia o Dinamarca o por ahí se hace, y se está planteando así en algunos países de Europa, e incluso España está planteándose, de limitar la jornada laboral a 4 días. O sea, de lunes a jueves, y ya fin de semana, viernes, sábado y domingo. A que os he dado una buena noticia. Eso sí, dicen que intensificar un poco más el trabajo de lunes al jueves. O sea, trabajar algunas horas más, pero concentrarlo más en 4 días y descansar 3 días. Bueno, no sé si eso será muy factible, pero esas son las ideas que se barajan por ahí a nivel laboral y político y esas historias. Revelación progresiva. Romanos, ¿estamos aquí en Romanos? Pues mira, capítulo 1 de Romanos, que ya lo habíamos estudiado en nuestra serie de esta epístola.
Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Está dentro de esa salutación que, si te acuerdas, nosotros dijimos que es la más larga de todas las epístolas de Pablo. Pablo escribe 13 epístolas, pues esta es la más larga de todas, y ya en sí misma hay doctrina, hay enseñanza, hay de todo aquí en esta salutación. Pero fíjate en esta idea de revelación progresiva que estamos diciendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Notas? O sea, ya estaba prometido, anteriormente se prometió la venida de Jesucristo, el Evangelio de Dios. Esto estaba ya prometido. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo reconoce esa unidad de las Escrituras y esa revelación progresiva. No, de Jesucristo ya hablaron los profetas, dice Pablo, y se declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Y él, cuando vino, según el Espíritu Santo, él vino y entonces Pablo está mostrando que la persona de Jesucristo no es que apareció ahí de pronto un día en el Nuevo Testamento, no, ya venía desde el principio. Los profetas prometieron en las Escrituras acerca de su Hijo. Dice Pablo, allí fue prometido, y dice, aquí es el cumplimiento. Ahora se ha cumplido lo que los profetas dijeron. Es lo mismo que plantea el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿notas? En otro tiempo a los padres por los profetas Dios habló. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Esa es la idea, esa es la unidad de la Escritura. Dios habló en otro tiempo por los profetas. Ahora nos ha hablado por el Hijo, ahora ha venido el cumplimiento, ahora estamos ahí en el Señor. Habíamos hablado del sentido de las palabras en la Biblia. Toda palabra, todas las palabras tienen un significado, o varios. O sea, una palabra puede significar una cosa o varias cosas. Depende del contexto, significa una cosa o significa otra. Al hablar de la unidad de la Escritura, al hablar de la teología bíblica, de la revelación progresiva, estaba pensando, recordando, cuando habíamos estudiado un poquito acerca de esto del significado de las palabras, y esto nos lleva nuevamente a repasar que cuando tú estás estudiando así la Escritura, aparecen muchos factores, que es todo lo que en hermenéutica estamos interpretando nosotros. Y claro, el significado literal de los textos, nos encontramos ante ese conflicto que pueden significar una cosa, que pueden significar otra, y entonces es cuando ya no solamente necesitamos conocer bien las reglas de la gramática, conocer las figuras retóricas, todos los modismos, todo esto, sino recuerda que estamos diciendo estudiar la Biblia teológicamente, ver la teología, ver que esto es un mensaje de Dios. Cuando tú entiendes que hay un propósito en el mensaje de la Biblia, entonces cuando tú estudias, por ejemplo, el significado de las palabras,
lo vas a ver desde esta misma perspectiva. Aquí hay un propósito, Dios quiere decirme algo. Entonces tú vas a tratar de entender. Las palabras tienen diferentes significados. Si tú dices vela, ¿qué entiendes si yo te digo vela? Pues me preguntaríais, ¿depende a qué vela te está refiriendo? ¿La vela de un barco? ¿Una vela de cera de estas que se pueden encender? Depende. Entonces una palabra puede tener diferentes significados, eso es algo que todos conocemos. A través de ese significado que aparece en el contexto es cuando también implicamos el concepto de que Dios nos quiso decir algo utilizando precisamente esa palabra. En primer lugar, cuando tú lees un texto, debes entender la palabra en su sentido natural. Lo que la palabra en el propio párrafo, en la oración, en la frase, lo que la palabra te está invitando a que tú entiendas. Sobre todo esto ocurre en la narrativa, en este género literario que sería narrativa, ¿no? La Biblia principalmente está escrita en narrativa, porque nos cuenta historias, tal como ocurrieron, etcétera, etcétera. Pero hay libros en la Biblia que el lenguaje ya no es narrativa, es otro género literario distinto. Y ahí el significado de las palabras es más difícil de poder sacarlo, ¿no? Sobre todo pues cuando estudiamos poesía, cuando lees proverbios, cuando te metes en todo lo que son las figuras retóricas, hipérboles, metonimias, sinécdoques, símil, metáfora, etcétera, etcétera, o cuando estudias parábolas. La parábola tiene que ser estudiada desde una perspectiva especial. Ahí es cuando el intérprete tiene que estar muy atento a la hora de identificar el estilo literario donde estamos leyendo esas palabras. Y ahí de pronto pues el estilo literal o secundario me tiene que llevar a intentar interpretar correctamente. Pero cuidado, recuerda, la Biblia es teológica, tiene un mensaje de Dios para darnos. Y aquí es donde quería llevaros para entender el principio, relacionando el significado de las palabras con lo que estamos hablando de la teología ahora. La Biblia da mensajes literales con lenguaje figurado. Muchos quisieron ver que la Biblia, todo lo que enseña es alegórico. Tú lees la Biblia y tienes que buscar significados extraños a todo, y eso no es así. La Biblia puede utilizar un lenguaje figurado, pero darte un mensaje literal. Y eso es lo que el intérprete tiene que captar. Y te quiero poner un ejemplo para que podamos entender bien lo que estoy diciendo. Nos vamos a ir al profeta Amós. Amós tenía un mensaje. Dios quería dar un mensaje a través de Amós. Y para dar un mensaje literal, Dios inspiró a Amós que escribiese en un lenguaje figurado. Pero el mensaje es literal. O sea, el mensaje es uno, es teológico, viene de parte de Dios. Y se utilizan palabras que en este caso, como veréis, como será un lenguaje profético y poético, pues tiene que ser interpretado dentro de lo que el género literario nos está mostrando. Entonces vámonos a Amós capítulo 9, versículo 13. Como veis, es el último capítulo de este libro, de este profeta. Amós 9, versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Bueno, así de pronto, ¿qué entiendes tú en el versículo? Te habrás dado cuenta que el lenguaje que se está utilizando no se puede tomar literalmente, ¿no? Los montes destilarán, los collados se derretirán. No, hombre, eso no puede ser literal. Vienen días en que las montañas se van a derretir.
Bueno, a lo mejor alguno por ahí lo quiere interpretar con el fin del mundo y el fuego y las montañas derritiéndose. No, pero eso no. Tú lo lees y dices, esto no es literal, esto hay que interpretar. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué es lo que Dios quería decir a través de Amós para nosotros? Utilizando un lenguaje figurado, Dios nos quiere dar un mensaje literal, un mensaje que tiene un solo significado, no muchos significados, un solo significado. Bien, el versículo ya nos orienta, porque dice, he aquí vienen días. Nota que habla del futuro. O sea, aquí lo primero que se muestra es que lo que voy a decir yo ahora es profético. Vienen días. Es un mensaje que anuncia lo que vendrá. Eso es un mensaje profético. Entonces esto, si es un género literario, el género literario que se va a utilizar aquí es el profético, es la profecía. Eso ya es un texto especial, no es narrativa, no lo puedes interpretar literalmente. Se tiene que buscar el significado. El lenguaje es figurado, así que no se puede tomar literal. Sí, porque el Señor, dirán algunos, sí, porque la Biblia dice que los montes destilarán mosto y los collados se derretirán. No, pero eso es un lenguaje figurado. La primera palabra del versículo, he aquí, es una palabra hebrea, es la palabra hinné. Y esa palabra es una partícula que los hebreos utilizan al escribir para llamar la atención. He aquí. A nosotros en castellano nos la llama, pero en el hebreo es como, cuidado, lo que te voy a decir ahora. O sea, es para que pongas toda tu atención, es para llamarte la atención. ¿Vale? Esa es la primera palabra que aparece ahí en el texto. O sea, que ya el mismo versículo te está diciendo, cuidado, pon atención, que lo que voy a decir ahora tiene un significado especial. Y esto es este texto es parte final del libro de Amós y de esta porción del libro de Amós que diríamos empieza en el capítulo 1 de este capítulo 9. En el versículo 1 dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. O sea, aquí este es el contexto. Es el primer versículo que inicia este contexto, este párrafo último, es el versículo 1. Y notas cómo empezaba el versículo 1. Amós dice, vi al Señor. O sea que aquí ya tenemos otra indicación importante. Este género literario no solo tiene que ver con profecía, sino que también tiene que ver con una visión. Vi al Señor. Amós tiene una visión. Entonces unimos que Amós va a escribir desde la perspectiva de ver cosas, una visión de cosas espirituales, y además es un lenguaje profético. Y eso ya nos está indicando cómo tenemos que interpretar el versículo 13, que es de donde nosotros salíamos. O sea, el versículo 13 tiene un lenguaje figurado, es un lenguaje simbólico, quiere decir algo. El estilo literario, bueno, es una visión y es profético. Además, en el mismo versículo encontramos una norma que se escribe, es un estilo de escritura que se llama paralelismo, frases en paralelo. Paralelismo. O sea, se dice una frase y la siguiente frase reafirma, confirma o abunda en lo que ya se dijo anteriormente. ¿De acuerdo? Volvemos al versículo 13 para que vean lo que estoy diciendo. He aquí vienen días, dice Jehová, frase, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Las dos frases están diciendo lo mismo, utilizando palabras diferentes. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Bueno, la primera frase dice algo y la segunda lo reafirma. Ese es el paralelismo.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fíjate. El que ara alcanzará al segador. O sea, la abundancia que viene es tan grande que no da tiempo a arar para sembrar, que ya se está recogiendo. El que ara, el arador, alcanzará al segador. Estamos arando para preparar la tierra y sembrarla, y resulta que ya estamos recogiendo la cosecha. ¡Qué abundancia! ¡Qué bendición! Y lo mismo dice la siguiente frase. La segunda frase reafirma lo que dice la primera, porque dice que el pisador de las uvas alcanza al que lleva la simiente. O sea, el que lleva la simiente es para sembrar, y resulta que no, ya el que pisa las uvas ya alcanzó al de la simiente. O sea, este todavía no está sembrando, que ya están sacando el vino. ¡Qué bendición! Eso es lo que te quiere transmitir ese versículo. Está hablando de bendición. Y a la vez, si tú ya se supone que te habías leído todo el párrafo, todo el contexto desde el versículo 1, te diste cuenta que en el versículo 5 también había un paralelismo con este versículo 13, porque en el versículo 5 dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará fuego como el río de Egipto. ¿Notaste dónde está el paralelismo? Bueno, pues que vuelve a utilizar la misma figura simbólica. La tierra se derretirá. Después dice: los montes se derretirán. Pero aquí notas una diferencia. En esta primera parte del texto, de este capítulo 9, se está hablando del juicio de Dios. Aquí derretirse tiene que ver con el juicio de Dios, es para mal, es negativo. Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Ese es el juicio de Dios sobre la tierra. La tierra se derrite como tocada por Dios, como dice ahí, en el juicio. La segunda vez que utiliza la forma simbólica de hablar, se derretirán los collados, está hablando en sentido positivo, es para bendición. Las dos primeras partes están utilizando lo que también llamaríamos un hipermatón, o sea, una exageración. Siembra y alcanza al que está segando. Trae la semilla y resulta que el que está pisando la uva para sacar el vino ya alcanzó al que ponía la semilla. Eso es una exageración para demostrarnos la abundancia tan grande que viene de parte del Señor. Habrá juicio, pero habrá un nuevo tiempo. En el juicio habrá llanto, habrá muerte, pero después viene un tiempo de bendición. Habla del futuro, lo que ocurrirá. En el versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En aquel día. Israel esperaba la venida del Mesías. El Mesías vino, e Israel no le reconoció. ¿Dónde estaba el problema? Nosotros, estudiando hermenéutica, estuvimos un día viendo en algunas de las profecías que tenían un doble cumplimiento. Y en cuanto a la venida del Mesías, había dos partes: la primera venida y la segunda venida. Desde la perspectiva del judío, no entendieron esto. No entendieron que el Mesías vendría en dos partes. La primera parte para nosotros ya se cumplió, esperamos la segunda. El judío esperaba al Mesías, pero con la idea y el concepto de la segunda venida, porque esa es la que más nos ilusiona a todos. Nosotros vivimos con que el Mesías ya vino, así que no nos encontramos con ese conflicto de tener que interpretar la promesa de la venida del Mesías. Tendríamos que haber sabido diferenciar que por un lado se habla de un Mesías humano, que sufre, que muere, que viene anunciando el reino,
que es rechazado aún por los suyos, que es traicionado por el más cercano. Y después otros textos que hablan de la venida del Mesías viniendo en gloria, en poder. Hay una promesa de la venida del Mesías que habla de que la tierra se derretirá con el juicio, el mundo será juzgado, pero hay otra profecía que habla de la abundancia, de la plenitud. Dos momentos históricos. Israel esperaba la venida del Mesías. Y Amós habla de eso. Y la pregunta es, ¿quiénes disfrutan de esta bendición que aquí se está planteando en Amós? En la primera parte, ¿quiénes pasarán el juicio? La segunda parte, ¿quiénes recibirán la bendición? El judío está pensando en la venida del Mesías y piensan que esa bendición es para ellos. Estas promesas son para nosotros como pueblo. Pero ¿qué dice el versículo 12? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Estos textos los tenían los judíos, estos son los profetas, ellos los estudiaban. Y aquí se habla de las promesas, de las bendiciones venideras en el tiempo del reino eterno. Y ellos decían, esto es para nosotros cuando el Mesías venga. Pero no leyeron bien lo que dice ahí, porque dice que estas bendiciones vienen sobre los cuales es invocado mi nombre. Posean el resto de Edom y todas las naciones. ¿Y sabes quién supo interpretar este texto correctamente? Pues fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 15. Jacobo, en ese concilio en el que se está debatiendo qué hacer con los gentiles que se convierten, si les hacemos que se imponga la ley sobre ellos y se circunciden y cumplan con la ley de Moisés, o lo entendemos de otra manera. Y Jacobo utilizó este texto del profeta Amós para decir, no, porque esta bendición estaba ya profetizado, anunciado, que era para todas las naciones. La venida de Cristo estaba anunciada, que bendeciría también a los gentiles. Lo dice en Hechos 15, del 15 al 17 podemos leer. Jacobo dijo, dice en el 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo relacionó ese texto de Amós con los gentiles. Y esto venía del Espíritu Santo. Dice que a toda la iglesia le pareció bien lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Hermanos, eso es unidad en la Escritura. Eso es entender las palabras dentro de su género literario. En este caso estamos viendo el mensaje de Amós como una visión y como una profecía. Pero estamos viendo que el mensaje figurado sirve para dar un mensaje literal, porque es teología. No es simplemente hermenéutica, reglas gramaticales, de contextos históricos, etcétera, sino que además hay un propósito divino en toda la Escritura. Espero que os haya iluminado la palabra de Dios un poquito más a la hora de ver la dimensión de la Escritura, de entender que la Biblia no se puede leer de según qué manera ni de cualquier manera, sino con propósito, con intención, con esa visión especial de que es un libro que escribieron los hombres, pero es un libro que escribió Dios, que contiene una sola unidad orgánica. Estúdiala desde esa visión transversal, considerando toda la Escritura.
ven a la interpretación teológica ya con los preconceptos doctrinales, pero no con los prejuicios doctrinales. Ven a la Escritura con una mente abierta, una mente dispuesta a recibir lo que el texto te quiera decir, lo que Dios te quiera hablar. Y de esa forma, hermanos, seguiremos estudiando la palabra y creciendo juntos. Pero hoy lo tenemos que dejar ya aquí. Tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora. Así que ya os emplazo para mañana sábado. Mañana sábado será 26 de febrero. Y si Dios quiere, nos metemos ya en este último fin de semana del mes de febrero. Y en nuestra línea de encontrarnos cada día. Y entre todos tus prisas y quehaceres diarios y todas las cosas en las que andamos siempre, encontrar ese ratito para desconectar. Lo necesitamos también, hermanos. Desconectar del estrés, de las prisas, de la angustia de este mundo, de las malas noticias que nos vienen por todas partes, y detenernos ahí, abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios. Ahí hay vida, ahí hay bendición. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo a todos, que Dios os bendiga. A los alumnos del seminario que están por ahí, nos vemos ahora en un ratito en la iglesia, en el local de reuniones. A los demás, espero que nos veamos mañana. No te aplatanes, no te desanimes, no te conformes al mundo, no te vengas atrás, para adelante. Los tiempos son malos. Un abrazo, Dios te bendiga.